Prepárate para sumergirte en la fascinante vida de un hombre que no solo cambió el curso de la industria petrolera, sino que dejó una huella imborrable en la historia del mundo. ¿Has oído hablar de John D. Rockefeller? Este magnate no solo construyó imperios, sino que también desafió límites y moldeó el negocio del petróleo a nivel global. Fue el primer multimillonario del mundo y a día de hoy es una de las personas más ricas de toda la historia. Desde la pobreza hasta la cima absoluta de la riqueza y el poder, una historia sorprendente y a la vez aterradora. Detrás de sus fortunas colosales se esconden secretos y controversias, prácticas poco éticas, un monopolio sin igual y un ascenso meteórico en el mundo de los negocios. ¿Cómo logró construir su imperio? ¿Qué verdades se ocultan detrás de su éxito? Acompáñame en este emocionante viaje para descubrir los misterios de la asombrosa historia de éxito de John D. Rockefeller. Todo empezó en Richford, Nueva York, el 8 de julio de 1839. John D. Rockefeller se destacó desde joven por su astucia y visión excepcional. Sus padres estaban muy lejos de ser una familia adinerada, aunque tampoco se los podría considerar como pobres, ya que tenían unos ingresos modestos. Su madre, Eliza Davidson, era la encargada de realizar las tareas domésticas de la casa mientras mantenía a sus 6 hijos, siendo John el segundo de ellos. Por otra parte, su padre, William Avery Rockefeller, era conocido por emprender en múltiples negocios y tratar de buscar la estabilidad económica de su familia y un mejor futuro. Trabajó como hipnotista, cazador, buscador de oro, entre muchas otras, siempre mudándose de una ciudad a otra para encontrar potenciales clientes. Digamos que no tenía nada claro. A veces abandonaba a su familia sin avisar, durante días, sin saber nada de ellos. Y volvía con dinero y regalos para todos. También se dice que solía regresar en un carruaje lujoso, cosa que desconcertaba a John y a su familia, ya que cuando su padre no estaba en casa, ellos llevaban una vida difícil y complicada en la pobreza. William conseguía todo esto vendiendo suplementos y medicinas a personas enfermas. A veces, para asegurar el éxito de sus ventas, recurría a métodos poco éticos, como por ejemplo exagerar por sobremanera las propiedades curativas de sus productos para enganchar más rápido a sus clientes y estafarlos. Más tarde, cuando John tenía apenas 10 años, su padre fue acusado de un grave delito, cosa que manchó el nombre de su familia y no eran bien vistos. Así que se vieron obligados a mudarse. Por si fuera poco, William los abandonó, cambió su identidad y se casó con otra mujer. Aunque no podamos decir que sea un buen modelo a seguir, gracias a su ingenioso marketing, evidentemente inspiró la mente de su hijo, lo cual fue una semilla que germinó con los años en el pequeño John. Si bien este no creció en una pobreza extrema como el resto de gran parte de los norteamericanos de la época, la carencia de recursos pudo ser una catapulta para empujarlo a emprender en los negocios y tener una tendencia desde pequeño al ahorro, teniendo en la mira futuros proyectos y convirtiéndose en el líder de la casa. Mientras John seguía en la escuela, no paraba de buscar formas de hacer dinero para mantener a su familia. A los 16 años se planteó ir a la universidad, pero como su padre estaba ausente y la situación económica no era la mejor de todas, descartó esta opción. Así que antes de graduarse dejó los estudios y empezó a buscar de manera inmediata un trabajo, pero cada vez que iba a una entrevista solo se reían de él por tener tan solo 16 años. Pero John no se rindió. Siguió su búsqueda y tras varias semanas logró conseguir su primer puesto de trabajo el 26 de septiembre de 1855 como asistente de contable en una pequeña empresa, un día que quedó grabado en la historia de Rockefeller, que llamó Día del Trabajo. A finales de 1855 recibió su primer pago de $50. Aunque no era una gran cantidad, su desempeño excepcional lo llevó a un aumento salarial de $300 al año. Gracias a esto, John pudo proporcionar a su familia la estabilidad que tanto deseaban. Incluso destinó un 10% de su salario a causas benéficas.
Más adelante, una recesión afectó el negocio donde trabajaba y uno de los fundadores abandonó la empresa. John asumió todas las responsabilidades como contable principal y se dio cuenta que en poco tiempo la empresa podría cerrar por completo. Pero John vio esto como una oportunidad gracias a todo el conocimiento que había adquirido. En 1857, John Rockefeller dio un vuelco significativo en su trayectoria al abandonar su incursión en el mundo contable para adentrarse de lleno en el vertiginoso mundo del comercio. Esta transacción marcó el inicio de una nueva etapa en su vida. En compañía de su compañero Maurice Clark, un químico de 28 años que trabajó junto a él en su antiguo puesto, le dijo que planeaba iniciar un negocio de productos relacionados con la venta de granos, carnes y otros bienes de consumo. Le sugirió a John que se hicieran socios, y después de ahorrar algo de dinero entre los dos, fundaron la empresa Clark & Rockefeller, que se dedicaba a comprar y revender alimentos. Los dos no eran muy buenos vendedores, les costaba conseguir clientes, pero nunca se rindieron. El hecho de tener su propio negocio les daba la fuerza que necesitaban para seguir adelante. Con el tiempo, John empezó a mejorar sus habilidades como vendedor y consiguió que lo reconocieran en el mercado como señor Rockefeller. Apenas con 18 años en aquel entonces, no solo se sumergió en las complejidades del comercio, sino que también se sumergió en un vasto océano de aprendizaje. Cada interacción, cada negociación y cada transacción fueron oportunidades para adquirir conocimientos y experiencias en ventas, gestión empresarial y estrategias de negociación. El precio de los alimentos se había inflado agresivamente, así que el negocio de John se cuadriplicó de un momento a otro. En 1862 consiguieron un beneficio considerable de $17,000 que a día de hoy serían unos $500,000, pero esto es solo el comienzo de la gran fortuna. Anteriormente, en 1859, en Pensilvania, Edwin Drake descubrió que se podían extraer cantidades industriales de petróleo crudo perforando directamente en el suelo a través de una torre alta de madera. Un proceso bastante sencillo que no suponía mucho coste. Este método empezó a popularizarse y muchas personas empezaron a enriquecerse con el petróleo, recibiendo el nombre del oro negro. El principal uso del petróleo crudo era la producción de aceite de lámpara. Antes de este descubrimiento, el aceite de ballena era la principal fuente de iluminación, pero la demanda creciente y la reducción de las poblaciones de ballena habían aumentado los precios y generado preocupaciones sobre la disponibilidad, así que el petróleo era el sustituto perfecto. John conoció a Samuel Andrews, un joven químico en busca de inversores para construir una refinería de petróleo crudo en Cleveland, una ciudad relativamente cerca de Pensilvania. Andrews tenía un as bajo la manga. Descubrió que si aplicaba ácido sulfúrico al petróleo crudo, este lo purificaba, convirtiéndolo en queroseno. Este líquido mejoraba la duración y luminosidad cuando se quemaba, y aunque el proceso era sencillo, parecía que nadie lo conocía. Sin duda, era un secreto muy valioso. John y Maurice lo tenían claro. Con todo el dinero que habían hecho, dejaron prestado $4,000 a Andrews para que empezara con su refinería. El éxito fue inmediato. El queroseno, al ser superior al petróleo crudo, comenzó a venderse a niveles inimaginables. John y Maurice vieron esto, así que se vieron obligados a tomar una decisión audaz. Abandonaron su empresa anterior y se volcaron por completo a la industria del petróleo. Mientras tanto, en 1864 John se casó con Laura Celestia Spellman a los 25 años, una mujer que conoció en la iglesia. Los dos compartían una profunda devoción religiosa. John compró una casa en Cleveland y empezaron a formar una familia. En cuanto al negocio, una cosa estaba clara. Ellos no eran los únicos que conocían el petróleo. En esa época el petróleo solo se encontraba en una pequeña parte de Pensilvania. Las personas creían que en algún momento se iba a acabar. Cada vez que se descubría un nuevo yacimiento, los mineros iban rápidamente y extraían hasta la última gota.
cosa que generaba periodos de abundancia con precios bajos y de escasez con precios disparándose de 10 centavos hasta $10. John, viendo esto, optó por no involucrarse en la extracción de petróleo y decidió centrarse exclusivamente en el proceso de refinación. Aún así, con todo esto, seguía siendo un trabajo muy estresante y desafiante para John y Maurice, debido a la gran incertidumbre que provocaba. John era una persona que se lanzaba a los riesgos, pero Maurice no podía soportar la presión, así que en 1865 decidió vender su parte del negocio a John, quien aceptó y compró la parte de Maurice por $72.500. John estaba solo y aterrorizado, pero se lanzó de lleno al negocio tan arriesgado del petróleo. La historia de Rockefeller estaba a punto de dar un cambio inesperado. Se descubrió un enorme yacimiento de petróleo en las regiones de Pensilvania, eliminando completamente la duda del agotamiento. Por si fuera poco, ese mismo año la economía del norte estaba en auge tras la victoria del ejército de la Unión en la Guerra Civil. John estaba listo y tenía el terreno perfecto para aplastar a sus rivales y dar inicio a su camino hacia la fortuna. John se puso manos a la obra y rebautizó la empresa que tenía con Maurice con un nuevo nombre, Standard Oil, en 1870. Se dio cuenta que la sociedad americana estaba siendo totalmente dependiente de esta energía, por lo que la demanda del queroseno se estaba volviendo vital para iluminar los hogares y las calles. Esta y otras circunstancias activaron la visionaria mente de John Rockefeller, por lo que quizás no era mala idea no solo refinar el petróleo, sino también realizar la extracción, distribuirlo por todo el país y también exportarlo a otras naciones. Y eso se hizo. Construyó una segunda refinería y empezó a exportar queroseno a Europa. John estaba completamente seguro que la industria del petróleo lo haría rico en muy poco tiempo, pero no podía conseguirlo él solo. En cuestión de días, John conoció a Henry Flagler, un chico que tiene una historia similar a la de Rockefeller. Desde temprana edad, Henry mostraba un talento notable para los negocios y fue capaz de acumular una experiencia considerable en el comercio de granos y sal. Henry no se lo pensó dos veces y se asoció con John. Los dos eran similares y tenían planes muy grandes. Podemos decir que Henry era aún más desalmado para los negocios. Formaban parte de su vida, un amante del panorama empresarial. Estaba totalmente comprometido y disciplinado. Su asociación se caracterizó por una visión compartida de construir un imperio, pero Henry aportaba una cualidad adicional, un enfoque aún más despiadado en los negocios. La única forma de ganar era aplastar completamente al enemigo, la competencia. Toda la industria de refinación de petróleo se estaba expandiendo rápidamente como nunca antes. Era tan solo cuestión de tiempo. Ahora que el resto de los empresarios habían descubierto lo simple que era el proceso de refinación, el producto de Rockefeller ya no era único. Cada vez había nuevas marcas de queroseno que salían de un día para otro. Así que John y Henry se pusieron manos a la obra y decidieron formar una serie de alianzas estratégicas que no solo aumentarían las ganancias de Standard Oil, sino que también acabarían con sus competidores al mismo tiempo. La industria del petróleo dependía en gran medida del transporte ferroviario, y tres titanes de los ferrocarriles, el New York Central, el Erie y el coloso Pennsylvania Railroad, dominaban el panorama. Sin embargo, un giro sorprendente sacudió los cimientos de la industria cuando el Pennsylvania Railroad, la compañía de ferrocarriles más grande y poderosa, tomó una decisión drástica. Se retiró por completo de la ciudad de Cleveland, porque para ellos era más rentable transportar petróleo directamente a la ciudad de Nueva York o Filadelfia. Este suceso sorprendente provocó una cadena de eventos llevando a la partida de numerosas refinerías locales. El New York Central y el Erie Railroads, que habían invertido grandes sumas de dinero en la ciudad, se encontraron perdiendo clientes a un ritmo alarmante. En medio del caos y la incertidumbre, John Rockefeller detectó una oportunidad única. Percibió la desesperación de los ferrocarriles Erie y New York Central y decidió actuar con valentía y visión estratégica.
En secreto, negoció con el Erie y logró un descuento asombroso del 75% en las tarifas de transporte oficiales. Pero su audacia no se detuvo ahí. También forjó un acuerdo histórico con el ferrocarril New York Central, permitiéndole pagar tan solo $1,65 por barril enviado. Estos acuerdos disruptivos no solo transformaron la industria, sino que también cambiaron el destino de Cleveland. Los ferrocarriles estaban ansiosos por la constante corriente de petróleo y se estaban aprovechando del nuevo enfoque en la industria petrolera. Consideraron estas negociaciones como una oportunidad dorada. En contraste, el Pennsylvania Railroad y los competidores de Standard Oil quedaron en clara desventaja, incapaces de acceder a tales descuentos. Lo más intrigante de todo fue que los detalles de estos acuerdos se mantuvieron completamente en secreto. Esta discreción estratégica significó que las demás compañías petroleras se vieron forzadas a pagar tarifas mucho más altas por el transporte de su petróleo en los mismos vagones. El resultado de esta táctica audaz y visionaria fue asombroso. Cleveland emergió como el epicentro de la refinación de petróleo más grande de todo el país. Mientras tanto, los competidores de Standard Oil enfrentaron desafíos económicos considerables en esta nueva dinámica. Esta estrategia audaz y la habilidad de John para aprovechar la situación condujeron al nacimiento de un gigante de la industria petrolera, cambiando para siempre el panorama del petróleo en Estados Unidos y sentando las bases de un imperio sin igual. Todas estas estrategias se centran en este punto, debido a que John sabía con certeza que sus costos ahora eran más bajos que todos sus competidores, pudo desencadenar una guerra de precios. John reduciría el precio de su petróleo para que sus competidores tuvieran que hacer lo mismo para seguir siendo competitivos en el mercado. Pero como John sabía que sus competidores estaban pagando más que él para transportar el petróleo y por lo tanto tenían costos mucho más altos, incluso si cobraban el mismo precio por su petróleo, John seguía obteniendo más ganancias y tenía claro que sus competidores no sobrevivirían a este panorama. Esta estrategia fue salvaje, pero extremadamente efectiva. John continuó reduciendo los precios y finalmente el precio del petróleo llegó a un punto tan bajo que algunos competidores se declararon en quiebra. Una vez que quebraban, Standard Oil tenía mucha menos competencia, lo que le permitiría a John subir el precio nuevamente y cobrar aún más. Esta táctica le permitió a Standard Oil consolidar su posición dominante en la industria del petróleo. Pero había un problema, ya que había demasiado petróleo en el mercado, lo que causó que los precios del petróleo bajaran. Además, a medida que se descubrían más y más lugares donde se podía extraer petróleo en Pensilvania, se esperaba que los precios continuaran cayendo. Esto creaba una situación difícil para las compañías que refinaban petróleo, ya que los precios bajos significaban que ganaban menos dinero por cada barril de petróleo que vendían. En este contexto, la mayoría de las compañías que competían con John estaban teniendo dificultades para mantenerse a flote. De hecho, John estimaba que alrededor del 90% de estas compañías que refinaban petróleo estaban perdiendo dinero debido a los precios bajos. Esta situación puso aún más presión sobre la competencia en la industria del petróleo. En medio de este caos, John comenzó a temer que su propio éxito pudiera ser eclipsado por el colapso total de la industria petrolera. Aunque John ya era millonario por aquella época y tenía gran parte de su vida solucionada, no era de los que se quedaban de brazos cruzados. Estaba convencido de que si enfrentaban un problema que afectaba a todo el sistema, necesitaban una solución a gran escala. Y así, John ideó un plan audaz que cambiaría el rumbo de la industria del petróleo para siempre. Su visión estaba a punto de desencadenar un monopolio sin precedentes, una fuerza dominante que sacudiría los cimientos de la industria del petróleo. La historia estaba a punto de tomar un giro impresionante. Rockefeller y Henry expandían implacablemente Standard Oil, enfrentando una caída del 25% en los precios del petróleo. Para evitar un colapso del sector, John forjó una alianza secreta con Tom Scott,
presidente del Pennsylvania Railroad. Este pacto, llamado South Improvement Company, SIC, ofrecía rebajas del 50% en costos de transporte para Standard Oil y sus asociados, teniendo ventajas significativas sobre sus competidores. Incluso le darían en secreto a John información detallada sobre los envíos de su competencia. Entonces era imposible competir contra Standard Oil. Era una derrota asegurada. A medida que los rumores de la alianza continuaban difundiéndose, miles de personas salieron a la calle a protestar, amenazando a Standard Oil y a Tom Scott con violencia. Finalmente, se les hizo un boicot por parte de los mineros de petróleo, llevando a la disolución de la SIC. Tras este suceso, Rockefeller decidió conquistar la industria petrolera de manera abierta. Durante la conocida masacre de Cleveland, adquirió 22 de las 26 refinerías de la ciudad, beneficiándose del miedo y la incertidumbre generados por el fallido acuerdo de la SIC. Esta estrategia le permitió a Standard Oil controlar un volumen significativo de la producción de queroseno. Dado que la mayoría de los competidores eligieron unirse a Standard, John tenía a los mejores de la industria trabajando para él. El 18 de septiembre de 1873, conocido como Jueves Negro, desencadenó una recesión económica en Estados Unidos, llevando a una caída drástica en los precios del petróleo. Gracias a una gestión financiera prudente, Standard Oil sobrevivió a la crisis y continuó expandiéndose, comprando refinerías en dificultades por todo el país. Este periodo consolidó la posición de Rockefeller como líder indiscutible en la industria del refinado de petróleo y le dieron el apodo de El Pulpo por su red de oleoductos que cubría la costa este de Estados Unidos. A sus 30 años, John Rockefeller reinaba en el mundo del petróleo, acumulando una riqueza inmensa pero un coste humano elevado. Standard Oil, bajo su liderazgo, fue denunciada como un monopolio cruel y avaricioso, creando una creciente lista de enemigos y marcando su legado con la controversia. John se enfrentó con Tom Scott de la Pennsylvania Railroad cuando éste comenzó a construir sus propias refinerías y oleoductos. En respuesta, Rockefeller cortó lazos con la Pennsylvania Railroad, redirigiendo su negocio a otros ferrocarriles y bajando los precios del queroseno de Standard Oil, estrangulando financieramente a Scott y dejándolo fuera del mercado. Esta agresiva táctica empresarial llevó a una de las huelgas laborales más violentas de la historia de Estados Unidos. Las empresas de ferrocarril se vieron obligadas a hacer recortes de empleados y reducir los salarios de un día para otro. Las calles de Pittsburgh se convirtieron en un campo de batalla. La ira de los manifestantes se desató con furia, llevando a la destrucción de 500 vagones de carga, 120 locomotoras y 27 edificios del ferrocarril de Pensilvania, consumidos por las llamas. En medio de este caos, decenas de almas se perdieron, marcando un trágico capítulo en la historia de la ciudad. A pesar de la competencia y la controversia, Rockefeller continuó expandiendo su imperio. En 1879, Thomas Edison patentó la bombilla, un objeto que emitía una potente luz blanca durante 100 horas y proponía iluminar el país con electricidad, ya que era más duradero que el petróleo. Además, el descubrimiento de grandes yacimientos de petróleo en Ohio presentaron nuevos desafíos y oportunidades. Así que Standard Oil comenzó a involucrarse en cada etapa de la cadena de suministro, un proceso conocido como integración vertical. Incluso enfrentaron y superaron el problema del petróleo mofeta de Ohio, desodorizándolo y abriendo el mercado para este nuevo producto. Lo tenían todo perfecto, ya que el resto de las empresas no pudieron vender este petróleo debido al mal olor que tenía por el azufre. Con esto, Standard Oil tenía una ventaja gigantesca frente al resto de competidores. A finales del siglo XIX, John D. Rockefeller y Andrew Carnegie, dos de las figuras más emblemáticas de la era industrial de Estados Unidos, protagonizaron una serie de maniobras estratégicas
que no solo marcaron sus respectivas carreras, sino que también transformaron el panorama industrial y financiero del país. John Rockefeller ya estaba establecido como un coloso en la industria del petróleo, pero él quería expandirse aún más, así que dirigió su atención hacia la rica región minera de Mesabi Range en Minnesota, conocida por su abundante mineral de hierro de alta calidad. Rockefeller inició operaciones mineras en esta área, desafiando directamente a Andrew Carnegie, quien hasta entonces había dominado la industria del acero. La estrategia de Rockefeller se destacó por la venta de mineral de hierro a precios bajos a los competidores de Carnegie, hundiendo la posición de Carnegie en el mercado. Esta maniobra no solo desafió el dominio de Carnegie en el acero, sino que también lo puso en una posición complicada, ya que su producción dependía en gran medida del suministro de hierro. Carnegie observó cómo Rockefeller aplicaba estrategias aprendidas en el negocio del petróleo a la minería de hierro, lo que lo llevó a negociar un trato con él. En 1896, la prensa especulaba que Rockefeller construiría una gran acería, siguiendo el modelo de Standard Oil, lo que intensificó la rivalidad con Carnegie. Rockefeller, mientras tanto, invertía $19 millones en Mesabi Range para apoyar sus operaciones ferroviarias, una estrategia que reflejaba su creencia en convertir los desastres en oportunidades. En una maniobra humilde, Carnegie acordó consumir toda la producción de las principales minas de Rockefeller, comprando un mínimo de 600.000 toneladas del mineral a 25 centavos por tonelada. Este acuerdo incluía que Carnegie se abstendría de comprar nuevos campos en Mesabi o transportar mineral de hierro, mientras que Rockefeller renunciaba a construir la acería. La alianza entre estos dos rivales resultó altamente rentable y llamó la atención en Wall Street. Los inversores iban a enriquecerse invirtiendo en los negocios de Rockefeller y Carnegie. Pero hubo una persona que quería ir más allá que simplemente invertir. JP Morgan, con una visión estratégica, concibió que unir la inversión en minería de hierro de John D. Rockefeller con el imperio del acero de Andrew Carnegie bajo una sola entidad podría crear un monopolio del acero más grande y rentable que Carnegie Steel y Standard Oil. Y eso hizo. Nombró a esta empresa US Steel, aspirando a que se convirtiera en la más valiosa de la historia. Se acercó a Rockefeller para comprar las minas de hierro de Mesabi. Morgan fue dirigido a negociar con John D. Rockefeller Jr., el hijo de 27 años de Rockefeller. Contrario a las expectativas de Morgan, quien subestimaba la experiencia de Jr., este último demostró ser un negociador astuto. Desafiando a Morgan, el banquero más rico de Wall Street, Jr. insistió en que Morgan fijara el precio de compra, otorgándose así una posición dominante en la negociación. Sorprendido, Morgan tuvo que replantear su estrategia y finalmente ofreció $88,5 millones en acciones de US Steel por las minas de Mesabi, una suma que hoy equivaldría a más de $3.000 millones. Este acuerdo marcó un hito importante, ya que más tarde Morgan adquirió todo el negocio de acero de Carnegie, integrándolo en US Steel, lo que la convirtió en la primera compañía de $1.000 millones. Mientras tanto, Standard Oil no paraba de crecer a pasos agigantados debido al auge del automóvil y la creciente demanda de la gasolina. Con todo esto, John estaba en su mejor momento, pero todo estaba a punto de cambiar. Llegados a este punto, Rockefeller decidió retirarse en 1897 teniendo una inmensa riqueza y habiendo diversificado sus inversiones en varias industrias. Hizo su retiro de manera privada y poseía un 30% de Standard Oil. Hasta aquí todo bien. Podemos ver a un hombre que ha trabajado durante toda su vida tomándose un descanso del mundo empresarial. Pero Standard Oil tenía una muy mala reputación debido al monopolio que era y a sus tácticas tan agresivas. Como John no hizo su retiro público, se le seguía relacionando de manera directa con la empresa.
Existe más de una controversia en torno a su figura y su empresa, teniendo en cuenta que cuando se extrae grandes cantidades de petróleo en una zona, en algunas ocasiones se contamina de tal forma la región que la flora y la fauna dejan de existir, creando así un ecosistema totalmente inutilizable. Por otra parte, el petróleo y sus desechos son un contaminante para una región poblada, generando dos opciones claras: o sus habitantes deciden migrar de manera forzada a otros estados para evitar estos males, o si toman la decisión de quedarse, desarrollan ciertas enfermedades que ponen fin a su vida. ¿Se ha responsabilizado la empresa de estas problemáticas? La situación cambió cuando Theodore Roosevelt asumió la presidencia en 1901 y comenzó a tomar medidas enérgicas contra los monopolios y las prácticas comerciales injustas. Roosevelt vio a Standard Oil como un ejemplo emblemático de un monopolio que debería ser desmantelado para restaurar la competencia en la industria petrolera y proteger los derechos de los consumidores. En ese momento, Standard Oil era vista como una de las corporaciones más poderosas y ricas de Estados Unidos, y su líder, John D. Rockefeller, era uno de los hombres más ricos del mundo. Roosevelt lanzó una investigación a fondo sobre Standard Oil, y en 1906 su gobierno presentó una demanda federal contra la empresa, alegando violación de las leyes antimonopolio existentes. Esta demanda se convirtió en un caso histórico y uno de los procesos antimonopolio más importantes de la historia de Estados Unidos. Después de años de litigios y presentación de pruebas, en 1911, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió un veredicto que declaró culpable a Standard Oil de actuar como un monopolio ilegal. Como resultado, se ordenó la disolución de la empresa y su reorganización en 34 empresas independientes y competitivas. Algunas conocidas que podemos mencionar son ExxonMobil, Chevron y BP, las cuales hoy en alguna de ellas controlan el mercado del petróleo en Estados Unidos y otros países. Esta acción marcó el final del poderío de Standard Oil como un gigante petrolero unificado. Pensarás que la fortuna de John se vio claramente afectada de manera negativa, pero en absoluto. Este fue el evento más rentable de toda la historia de Rockefeller, debido a que tenía alrededor de una cuarta parte de las acciones en todas estas nuevas empresas. Cuando estas acciones se pusieron a la venta en el mercado público, su valor aumentó significativamente. Como resultado, John se volvió aún más rico de lo que ya era. Rockefeller estaba cerca de convertirse en la primera persona en el mundo en alcanzar una fortuna de miles de millones de dólares. ¿Para qué utilizó todo ese dinero? John D. Rockefeller se embarcó en una nueva fase de su vida, la filantropía. A lo largo de su vida, Rockefeller había acumulado una inmensa riqueza, pero ahora sentía la responsabilidad de utilizar su fortuna para el bienestar de la sociedad. Rockefeller se convirtió en un destacado filántropo, y su enfoque se centró en áreas clave que consideraba cruciales para el progreso de la sociedad, como la educación y la salud pública. Esta inquietud por ayudar a la gente y en algún sentido devolver parte de la fortuna que lo catapultó al éxito, lo realizó mucho tiempo antes de su retiro a finales del siglo XIX. Incluso ya donaba un porcentaje de sus primeros sueldos a organizaciones benéficas, pero posteriormente fue aumentando en cantidad y en diversidad de causas benéficas. Fue en este periodo cuando Rockefeller donó grandes sumas de dinero a la medicina, diversas causas sociales y sobre todo a la educación. Fue en 1890 cuando John aportó gran parte de su patrimonio para el desarrollo de la Universidad de Chicago. Por otra parte, creó en 1913 la Fundación Rockefeller, una organización filantrópica dedicada a resolver cuestiones humanitarias y estar al servicio de la sociedad civil americana, concentrándose en áreas como la salud pública y el desarrollo social. Sumado a esto, también donó dinero para la investigación del descubrimiento de la vacuna contra la fiebre amarilla y la erradicación del mosquito que contenía la malaria. Su legado no solo terminó con él.
porque el resto de su familia siguió aportando notables sumas de dinero a la caridad, y aún sigue en vigencia la Fundación Rockefeller, quien sin dudas ayudó al progreso y desarrollo de la población estadounidense, donando más de 14.000 millones de dólares en total a lo largo de la historia. ¿Es John Rockefeller una buena persona? ¿Es un ser maligno con una codicia inacabable por el dinero? Estas son preguntas difíciles de contestar, ya que su historia está repleta de contradicciones y de buenos actos. De lo que sí existen convicciones es su gran aporte a la industria petrolera y el gran legado que dejó para el funcionamiento de las otras decenas de empresas que indirectamente ayudó a fundar, generando millones de puestos de trabajo y haciendo crecer la industria nacional. John D. Rockefeller falleció el 23 de mayo de 1937 a los 97 años en Ormond Beach, Florida. Su muerte marcó el final de una vida notablemente longeva y exitosa como uno de los magnates más influyentes de la historia de Estados Unidos. Sin dudas, estamos ante una biografía única en la historia de los ricos en Estados Unidos, ya que tenemos a una persona que, sin importar sus orígenes y utilizando al máximo su ingenio y su visión de éxito, pudo amasar la mayor cantidad de dinero posible y que de hecho lo hizo en un periodo muy corto de tiempo. La industria petrolera era algo que pocos empresarios tenían en consideración, pero John Rockefeller vio esto como algo positivo, ya que se encontraba con nula competencia. Su visión, sumado a su gran inteligencia, le permitió fundar la empresa más grande de Norteamérica hasta el momento de la disolución de la petrolera Standard Oil. Indudablemente, se ha ganado la admiración y el odio de muchos a través de los años. ¿Cuál es tu opinión sobre esta historia? Te recomiendo mucho verte este otro vídeo. Recuerda suscribirte y dar like. Y ahora más que nunca, sueña en grande y nos vemos en la próxima.